La Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestra iniciativa Casa Abierta Ausjar. Esta iniciativa, titulada Expo Posgrado y Educación Continua, participan 14 universidades jesuitas de América Latina. Aquí estamos para compartir con todos ustedes los programas que tenemos en el área de posgrado, nuestras ofertas de formación, así como áreas de interés para todos estos programas, lo que nuestros profesores están investigando y las áreas en las cuales tienen análisis interesantísimos y muy actualizados. En esta oportunidad tenemos al profesor Raymond Horta con su ponencia Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho del nuevo milenio. Le agradecemos muchísimo al profesor Horta que esté con nosotros acá, que quiera compartir todo lo que sobre esta área él viene investigando, trabajando, analizando, compartiendo con sus estudiantes en diversas universidades en Venezuela. Estaremos con el profesor Horta escuchando su presentación. Quienes están con nosotros tienen la posibilidad de, a través del chat, hacer comentarios, preguntas, así como en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Y al finalizar esta presentación, las compartiremos con nuestro ponente. Muchísimas gracias, profesor Horta, por estar con nosotros y el espacio es suyo. Para mí es un honor participar en esta serie de eventos porque si hay algo que tienen nuestras universidades es una visión a futuro de lo que debe ser el desarrollo y en particular en los posgrados de Derecho estamos siendo pioneros en la investigación y el desarrollo de diversas áreas jurídicas. En particular, yo estoy relacionado con el área de Derecho y Tecnología y digamos que me siento muy cómodo al poder hablar de dos temas súper apasionantes que forman parte de mi vida personal, profesional y sobre todo académica, como es la combinación de lo que es el derecho y la tecnología. Desde muy temprana edad me hice autodidacta en programación, muy cercano a todo lo que es el área tecnológica y soy muy curioso con los temas científicos desde muy pequeño. De hecho, podemos autodefinir mi desarrollo profesional entre mitad científico y mitad académico, particularmente en lo que se refiere a lo que es la tecnología, pues desarrollé o participé en el primer posgrado tecnológico a distancia, sobre tecnología a distancia en Latinoamérica y estoy muy orgulloso de ello ya antes de que llegara el nuevo milenio. Y en virtud de ello, pues voy a hablarle un poco de mi visión, una visión que va a ser incompleta, pero va a ser introductoria a lo que yo considero ha sido el impacto de las tecnologías en el derecho, pues debo retrotraerme a lo que fueron mis estudios que amé tanto del derecho romano, donde empezábamos a ver las fuentes y cómo se legislaba. Y recuerdo mucho algo que me marcó en esa época, que era que la legislación siempre eh, era un fenómeno que era posterior y que era una respuesta a lo que estaba sucediendo social y fácticamente dentro de los grupos y en el caso de la civilización romana que tanto nos ha dejado y que tanta vigencia tiene todavía, pues estas legislaciones siempre eran respuestas a los fenómenos que venían desarrollándose de los hechos, los controles, cómo se regulaba el derecho nacía como una respuesta a la necesidad de la regulación. Por supuesto, conocemos de normas que si bien han podido tener un origen en la religión o en lo que se denominó en el derecho natural, pues el derecho positivo es el que ha ido regulando todo lo que son los fenómenos sociales y en la actualidad pues nos estamos enfrentando a un cambio radical porque tenemos la capacidad de establecer científicamente, estadísticamente, podemos hacer predicciones de lo que viene a futuro y en la actualidad pasamos de ese esquema regulatorio a posteriori
estamos entrando, teniendo todo el desarrollo de conocimientos en diversas áreas, podemos saber qué es lo que viene. Y entonces eso hace que el derecho se convierta en prácticamente en un regulador antes de que sucedan los hechos. Ya no estamos en esa dinámica o en ese nivel de civilización donde las cosas iban pasando poco a poco. Y como ejemplo de la evolución, pues podemos hablar de lo que ha sido la revolución industrial o cómo fue cambiando la civilización y esto de la tecnología, que son la cantidad de conocimientos que se tienen en diversas áreas, ha marcado la evolución y el cambio de lo que ha sido la economía, lo que ha sido el desarrollo del ser humano dentro de la sociedad y la parte industrial, que está muy relacionada con lo que siempre conocemos como tecnología, pues ha tenido distintos cambios o hitos que han marcado la diferencia en evolución. Tenemos distintas revoluciones industriales, cuando llegó la máquina de vapor, luego cuando llegó la electricidad y la automatización gracias a la aparición de lo que fue la informática, que la informática tiene más años de lo que pensamos con nosotros, y ahora una nueva revolución que se está llamando la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con avances y autonomía de las tecnologías. Es decir, antes la tecnología era producto de la invención, era el producto de avances, era algo que marcaba una diferencia, pero ahora resulta que la última revolución industrial que vamos a conocer, por lo menos mi generación, y que a lo mejor van a haber algunas otras en nuevos milenios, es la revolución o la creación de tecnologías por la tecnología. Es decir, ya no, el avance tecnológico ya no va a depender en exclusiva del ser humano, sino que inventos del hombre van a crear otros inventos y van a crear otros desarrollos. Y por supuesto que la informática ha sido uno de los que ha ayudado a la última revolución industrial, dentro de la cual tenemos que englobar aquellos avances como la interconexión o lo que es Internet. Pero si vamos a ver el impacto de las tecnologías en el derecho, hay cosas que particularmente nos sacuden. El descubrimiento de la comunicación entre animales que tienen lenguaje, que tienen sentimientos. Esta disciplina que se llama zoosemiótica es la que estudia los métodos que usan los animales para comunicarse. Entonces, si se comunican, son seres inteligentes. Y si son seres inteligentes, pudieran tener sentimientos, pudieran tener derechos. ¿Y cómo ha evolucionado el derecho que ya en años recientes o en fechas recientes se concedió un habeas corpus a Sandra, una orangután en Buenos Aires? O sea, un habeas corpus que era parte del derecho constitucional ligado siempre a los temas de derecho penal. Y ya tenemos un procedimiento constitucional a favor de un ser vivo porque se estableció en esa sentencia que se le reconocían derechos como persona y estaba privada ilegalmente de la libertad. No es para reírse, es para pensarlo. Mi visión de lo que son los animales cambió mucho por experiencias personales y yo doy fe de que los animales tienen sentimiento y que y que deben tener y gozan de muchas protecciones, pero esto del habeas corpus es algo que nos dice, oye, este no es el derecho romano, este no es el derecho que evolucionó, esto no es un derecho positivo napoleónico, aquí estamos a otro nivel en donde gracias a los avances tecnológicos nos ayudan a comprender cosas que antes para nosotros eran absurdas y que ahora están reguladas y que están siendo objeto de acciones de tipo procesal. Más allá de eso, ya existen trabajos y existen antecedentes sobre otorgar derechos que antes eran solo exclusivamente para los humanos a lo que se está denominando la inteligencia artificial. Es decir, un momento, no estamos evolucionando, las cosas están cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Es un poquito el objeto de esta revisión en esta charla. La ciencia ficción, de la cual soy fanático, y sobre todo este autor que vamos a hablar, que es Isaac Asimov, antes de que cambiara el milenio, en 1999,
se proyectó una película de un libro, de un cuento de él que se llamaba El hombre bicentenario, donde se hablaba de la esclavitud de los robots, de la conciencia de los prejuicios, de la libertad intelectual, del amor y de la muerte, porque ahora el derecho a morir también se está considerando como un derecho que antes no había ningún tipo de consideración en ese sentido. La eutanasia ha cambiado y se ha venido incorporando en distintas legislaciones como un derecho a no sufrir, y es como un derecho que también se está convirtiendo, evolucionando, por más que tenga, digamos, detractores, en un derecho humano, sin entrar en la discusión de si estamos de acuerdo o no. Pero en el año 1950, este superhombre, Isaac Asimov, que fue víctima de un tema tecnológico, pero por temas murió de una manera trágica, accidental, por un tema de mal manejo de tecnología biológica. Él creó hace muchísimos años, en este cuento Yo Robot, las 3 leyes de la robótica. Un robot no puede dañar a un ser humano por acción o omisión. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano siempre que no entra en conflicto con la primera ley, y un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Pero la primera pregunta que les hago sobre este tema de robótica es: ¿dónde estaba usted en el año 2007, en el que Japón y Corea estaban preparando leyes para regular la conducta de los robots, diciendo que el visionario Isaac Asimov y sus leyes no habían sido suficientemente exhaustivos y que tenía que desarrollarse esta ley de la robótica? Esto es sumamente interesante porque abogados estaban declarando que lo que había hecho un no abogado había sido insuficiente, pero esto marcó un inicio en el cambio, en la evolución del derecho frente a ese concepto de robot que no es de Isaac Asimov, pero que ahora más que nunca está cobrando vigencia. Y hasta hace poco nos sacudieron las noticias en las cuales se nos alertaba sobre la existencia o la patente, o que se registró como derechos intelectuales, un botón rojo por parte de Google que podía desactivar la inteligencia artificial. Y no podemos dejar de pensar, los de mi generación, en la serie de la franquicia Terminator, donde las máquinas, donde su principio, pues, su base era el que las máquinas se rebelaban en contra de los seres humanos. Pero esto, ¿qué es lo que está pasando acá? Que nosotros tenemos ya una preocupación por el avance de la tecnología relacionado con este tema de cómo controlar algo que hemos creado y que puede salir de nuestro control. Entonces, para reflexionar sobre la evolución del derecho, también vamos a ver esta noticia donde Sofía, que se ha hecho muy popular, una inteligencia artificial que puede responder preguntas en un programa de televisión en vivo, sin ningún tipo de preparación, más allá de la preparación de todo el conocimiento que se ha ido cargando en ella. Esta inteligencia artificial ha manifestado que quiere ser madre, y también esta robot se le otorgó la ciudadanía en Arabia Saudita. Interesante, porque estamos hablando de un derecho positivo, pero ya hacia a un ente o una entidad que no es de carácter humano. Pero viendo un poco de lo que es la evolución del derecho y cómo las tecnologías han influido, se me ocurrió traer la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierras, donde se hizo prácticamente el primer convenio entre varones y la realeza, que era lo que tenían el poder económico, versus lo que era en teoría, o lo que era, digamos, el poder de los reyes. De esta constitución a la constitución nuestra premillennium de 1999, donde ya se habla de la informática y se incluye el concepto de informática como parte del acceso a Internet, como parte de los derechos culturales y educativos, en el artículo 108 en el caso de Venezuela, y en el caso que yo siempre llego y siempre hago alarde de la Constitución de nuestro país respecto al artículo 60, esta Constitución que habla de tecnología, que la tiene dentro de sus fenómenos y dentro de sus protecciones, habla
y tiene el concepto de informática como tal incorporado para proteger determinados derechos del honor, reputación y la vida privada y la intimidad, que al final ya forman parte de lo que son los derechos humanos, de lo que son el acceso a la libre información, a la libertad de estar, del derecho de estar informado, del derecho a la educación a través de estas tecnologías. Y no podemos negar que el avance y lo que representan estas tecnologías para el desarrollo de cualquier persona se convierte en un derecho humano. Existe la tecnología, no la podemos limitar, todo el mundo tiene derecho a ella. Muchos de los grandes pensadores y grandes comerciantes o de los mayores comerciantes han aprendido de información pública. Grandes multibillonarios a nivel mundial no han terminado la educación formal. Muchos de ellos dicen que toda la información es libre y que todo el mundo se puede labrar un futuro y puede tener éxito en su vida gracias a la información que consiguen en Internet. Y por eso, pues entonces esta evolución esta evolución del derecho y esa garantía del acceso a esta información, pues se convierte en sí o per se en la tecnología, la tecnología como un beneficio y el derecho garantizando esos derechos a que se siga creando y que se siga evolucionando individualmente. Y hablando de derechos individuales, esto es una noticia del día de hoy o de ayer, uno de estos famosos comerciantes como es Elon Musk, emprendedores, visionarios, como lo quieran llamar, declara que al comprar la red social Twitter volvió a la libertad de expresión, que quiere decir, bueno, que Donald Trump, a quien se le había bloqueado su cuenta, se le estaban restableciendo esos derechos. Esto es una información que no dijo Elon Musk, sino otro medio de comunicación. Pero a manera de anécdota, hace 9 horas antes de grabar esta charla, este personaje tuiteó: hemos liberado al pájaro, que es el signo de Twitter. La evolución del derecho respecto a lo que son los documentos y a la manifestación de voluntad. Pasamos de los decretos reales con un sello a la identificación o la manifestación de voluntad de nuestras firmas, a través de nuestras firmas plasmadas en un documento. Distintos tipos de culturas tienen distintas maneras de firmar. Hace poco aprendí que en Corea se utilizaba o se utiliza mucho no solamente la firma, sino un sello personal para colocar en los documentos. Y cómo no recordar que en la mayoría de nuestros códigos, que viene del código napoleónico y luego se desarrolló el invento del telégrafo, le dan validez a las comunicaciones telegráficas oficiales sin firma. Eso es una evolución de hace muchos años, pero que todavía está en la mayoría presente en nuestros códigos civiles. Pero si comparamos lo que es una firma, como se venía conociendo, una autógrafa, como se venía conociendo con una firma electrónica, podemos ver que ya hay grandes diferencias en los documentos privados. Los documentos, la firma uno le puede colocar una fecha inventada, por eso los documentos privados no tienen fecha cierta, salvo que se incorporen como por muchas razones o se hagan públicos o se notifiquen a una oficina pública. Pero las firmas privadas o las firmas electrónicas, que vamos a ver que son de distintos tipos, ya tienen una firma y una fecha que técnica y electrónicamente es de fecha cierta, o podemos saber cuándo se firmó y en dónde se firmó con el uso horario. Antes no se podía saber eso. Y vamos a tener ahora no solamente las firmas electrónicas como las conocemos convencionalmente, sino que tenemos 3 tipos de firmas según el desarrollo de los reglamentos de la Comunidad Europea sobre firmas electrónicas. La firma electrónica simple, la firma electrónica simple es un contrato por clic o cualquier cosa que sirva de una manera simple y no complicada tecnológicamente para una manifestación de voluntad. Tal vez el colocar un PIN en un cajero automático es el equivalente a la manifestación de voluntad de retirar el dinero del cajero, salvo que se pruebe que no éramos nosotros. Pero la firma electrónica avanzada ya podemos firmar en una tableta o en un sistema donde podamos colocar algo biométricamente. También es otro tipo de firma electrónica, y están las firmas electrónicas que llaman cualificadas o avanzadas, que son las que se hacen con criptografía
y tienen un certificado electrónico expedido por una autoridad que legalmente está autorizada para ello. Pero el documento electrónico ha evolucionado, no solamente en las leyes, sino además en la jurisprudencia de todos nuestros países, y se le está dando cada vez más valor, o ya se le está dando, salvo algunos casos donde la evidencia es incompleta o es indirecta, se le da valor a lo que era antes el correo epistolar, las cartas misivas, que están todas en el Código Civil, han sido sustituidas tecnológicamente en un, diría yo, un altísimo porcentaje por el correo electrónico y ahora por lo que son los sistemas de chat, que son de diversos tipos y hasta, ¿por qué no?, las redes sociales. Ya documento no es solamente lo que está firmado en un papel o un papel con una firma, sino que documento es un texto, documento es un video, documento es una imagen, documento es toda información inteligible en formato electrónico que se pueda entender y que pueda ser almacenada y transmitida. Entonces, oye, del documento como lo conocíamos y como lo vimos en clase las generaciones mías, ya el documento no es el mismo, ya tenemos documentos que son inmateriales, están o guardados en un sistema o están en otros sistemas que están lejanos a nosotros, como es lo que se denomina la famosa nube. Y para firmar documentos podemos firmar asíncronamente o síncronamente. Podemos enviar un correo a través de una plataforma con firma electrónica, enviárselo al otro por correo electrónico, que el otro lo firme e incorporarle una firma electrónica del tipo calificada, cualificada, o ahora también lo podemos hacer de manera biométrica. Y ha evolucionado también el documento público. El documento público antes era el que era otorgado por el funcionario público en su presencia y con ciertas solemnidades. Ahora no. Ahora el documento público puede ser electrónico, puede tener firma electrónica. En nuestro país, en Venezuela, se autoriza, se le da equivalencia a la suscripción de ciertos actos que puedan ser verificadas su existencia por código QR y hasta sin firma electrónica, siempre que esté en la base de datos pública que se puede consignar. Estamos hablando de licencias de conducir, estamos hablando de registros de información fiscal. Entonces, el documento público también evolucionó. Y, por supuesto, los temas de gobierno electrónico, la gestión administrativa electrónica, y sabemos que la gestión administrativa va desde lo tributario hasta la parte de identificación, derechos ciudadanos, registros, nacimientos, todo eso se está automatizando y por supuesto vamos hacia, en algunos países como en Colombia ya está en pleno desarrollo, el registro de actividades inmobiliarias, compras, ventas, títulos de propiedad a través de la cadena de bloques. Entonces, el documento electrónico ya no es lo mismo, ya prácticamente todo lo que está en el ciberespacio son documentos electrónicos y dependiendo de la legislación de cada país, pues se va a poder evidenciar el origen o procedencia de cualquier documento, así no esté firmado. Y me traje un poquito aquí a propósito el tema de las impresiones dactilares conocidas como huellas, pero cuando estamos hablando de impresiones, cuando ponemos el pulgar o cualquier otro dedo con tinta en un documento, se llaman impresiones. Y aunque no es, aunque tiene unos defectos desde el punto de vista del documento físico, en la actualidad, a través de la biometría, ustedes dirán, oye, ¿qué problema tiene la huella de identidad si es algo que nadie puede falsificar? No, el problema es que la huella o la impresión dactilar se le puede tomar a una persona inconsciente o fallecida. Entonces, por eso pienso yo, y yo racionalizo el por qué la huella no es una prueba de manifestación de voluntad perfecta, pero ahora con la biometría o los que tienen teléfonos inteligentes donde la impresión dactilar es chequeada en el momento, existen mecanismos para saber si se trata de una persona que tiene temperatura de un ser humano o si la persona está, por ejemplo, fallecida, que su temperatura corporal baja. O el programa de reconocimiento facial, que es otro tema, que es la biometría, que viene a coayudar al tema de lo que son las impresiones dactilares o a superarlo en muchas cosas,
pues puede detectar si la persona está consciente o no, y en el futuro podrá tomar temperatura, hacer cualquier cantidad de cosas para que no sea burlada la manifestación de voluntad. En la actualidad, y en el caso de Venezuela, tiene semanas de haber salido las resoluciones a través de las cuales se pueden abrir cuentas bancarias y hacer determinados tipos de operaciones solamente con el reconocimiento biométrico. Hay distintos tipos de niveles de seguridad para las operaciones bancarias, pero vamos hacia una banca electrónica sin papel, vamos hacia una banca electrónica de certeza y donde se reducen al máximo los fraudes. Los contratos electrónicos, no vamos a hablar de Amazon, no vamos a hablar de otras empresas latinoamericanas a través de las cuales se hacen todo tipo de operaciones comerciales entre particulares, comercio a particulares, y desde hace muchísimos años, incluso antes de la llegada de las tecnologías, pues la banca ayudaba en el desarrollo tecnológico de lo que es la documentación y de la seguridad, y en la actualidad, pues a nivel mundial, ya eso de los estados de cuenta o la revisión de las operaciones, pues se hace desde el teléfono, desde un computador, y evidentemente eso ha repercutido en que el derecho vaya cambiando a favor y a la protección, incluso a veces, como en el caso venezolano, en el aumento de las exigencias del uso de tecnologías para proteger a los usuarios. Para esto hemos llegado a nuevos niveles que van a incorporarse a todo el sistema comercial a futuro, de los cuales vamos a hablar muy brevemente, pero son los criptoactivos a través de lo que se llaman los contratos inteligentes. Perdón, no pasemos a criptoactivos, sino a través de los contratos inteligentes en cadenas de bloques, pues se van a poder asegurar y se va a poder desarrollar el comercio de una manera impresionante. El derecho civil también va a evolucionar gracias a lo que son las cadenas de bloques, porque ahora se van a desarrollar los contratos inteligentes, van a existir o ya existen lo que son las compañías o lo que son las empresas o las asociaciones de personas a través de cadenas de bloques que ni siquiera se conocen, pero que se asocian y hacen alianzas a través de contratos inteligentes a través de la tecnología. ¿Cómo ha cambiado la tecnología en la parte de finanzas y lo que es la economía? Resulta que desde que en China el primer billete fue constituido por una orden de pago de un emperador a un comerciante, y que si se negaba a aceptarlo, el comerciante le cortaban la cabeza, pues desde ese nacimiento de los billetes al control y la aparición de lo que es la emisión de papel moneda por parte del Estado, ahora tenemos un nuevo fenómeno a nivel mundial, que es el dinero sin Estado, el famoso Bitcoin, llamémoslo criptoactivo, salvo en El Salvador, que es moneda de curso legal, porque moneda es solamente lo que está autorizado por un Estado para el pago, a través del desarrollo de la tecnología que resolvió el problema del doble gasto informático, que consiste en que los computistas no sabían cómo crear, porque en el mundo digital todo se puede duplicar, cómo crear un ente que fuera dinero, que no se pudiera duplicar y que se controlara su gasto, y de ahí viene el Bitcoin, que al derecho no le ha quedado más el remedio que reconocer que es una especie de materia prima. No lo han reconocido como moneda sino en El Salvador, y creo que hay otro país por allí en África, y le han dado la calificación de commodities, que es un término que se utiliza en finanzas para la compra y venta de bienes y servicios, pero la adopción real es que el 40% de los norteamericanos han utilizado criptomonedas. En Venezuela y en Latinoamérica el 60% de la población está dispuesta a utilizar este tipo de bienes electrónicos para comprar y vender cosas, y cuando llegue la regulación, pues entonces serán, que es lo que viene, que todo el mundo está esperando, pues en teoría esto se va a consolidar. Pero traigo como ejemplo, en Venezuela es común pagar en muchos sitios, incluyendo supermercados, restaurantes y hasta en hoteles, con criptoactivos. Esto ha desarrollado todo un mundo nuevo que son de finanzas de criptoactivos, y el derecho financiero o se adapta o corre o se encarama. Aquí sí estamos llegando a un nivel que está creando daños por falta de regulación, y el derecho se tiene que adaptar. Entonces,
la cadena de bloques ya está prevista, por ejemplo, en nuestra legislación venezolana, porque está basada en el principio de firmas electrónicas y ya tenemos leyes como el Sistema Nacional de Criptoactivos, resoluciones y actos administrativos para la creación de exchanges o lo que se puede entender como casas de cambio para criptoactivos y en El Salvador, criptomonedas. Entonces, ¿pero qué es el criptoactivo o qué es la cadena de bloques? Bueno, eso es una evolución tecnológica, porque la cadena de bloques no es más que una base de datos que está firmada electrónicamente y que se comparte públicamente y que cualquiera puede verificar todos los cambios y el estatus que tiene en todos los segundos y todos los momentos determinados, por lo cual pasamos de una computación privada, de computador o de redes, a una computación pública donde todo el mundo puede verificar y el sistema de firmas electrónicas sirve para darle garantías a todos los usuarios. Pero las bases de datos, hablando como avance tecnológico, han sido objeto de regulación. Encontré en el año 2015 una ley aprobatoria del Acuerdo para la Implementación de base de datos compartidas de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Mercosur y Estados asociados, es decir, la tecnología en el derecho. Ahora existen unos nuevos fenómenos que tienen que ver con la cadena de bloques, como lo son los NFT, que yo los comparo como una especie de lo que llamábamos barajitas acá o cromos en otros países, que pueden ayudarnos a atribuir la propiedad de bienes inmateriales que tienen, sobre los cuales se tienen derechos intelectuales. Hablando de Twitter, lo volvemos a tocar. Este tweet que está acá fue vendido por 2.9 millones de dólares a través de una cadena de bloques. Y como les venía diciendo, en Venezuela existe y es muy prolífica en la adopción y regulación de temas que tienen que ver con blockchain, y particularmente tenemos resoluciones que hablan de la minería, de los criptoactivos, la regulación, la inscripción de los mineros, y en eso pues nos podemos dar, digamos, podemos hacer alarde en Venezuela de eso, y lo cual en otros países latinoamericanos también pues está en pleno desarrollo. Pero saliéndonos un poco de los criptos y tal vez volvamos en un rato, los fenómenos del derecho laboral y la tecnología. Ahora existe el teletrabajo, se potenció con el tema de la pandemia. Con el tema de los robots también se ha creado una preocupación, porque según uno de estos grandes gurús tecnológicos, los robots nos van a sustituir en todas las áreas, y entonces ahora se está creando impuestos a los robots, impuestos a las empresas que utilizan robots, porque ¿cómo vamos a cuidar a esa cantidad de trabajadores? La población mundial sigue subiendo, y cómo vamos a proteger a los seres humanos si no vamos a tener o vamos a llegar a niveles donde un robot puede hacer el trabajo de 100 humanos y además no hay que pagarle. Pues entonces está el tema tributario tecnológico para proteger a las sociedades, para que la tecnología no se convierta en un enemigo del propio ser humano. La protección de derechos de autor ha variado desde la copia que se hacía. Recuerdo yo que uno tenía derecho a regrabar o a conservar, por ejemplo, los discos de acetato que uno tenía. Cuando llega la tecnología MP3, comienza una guerra contra la piratería a través de los sistemas de distribución, y en la actualidad existen cadenas de bloque que no solamente van a beneficiar a los autores independientes contra los abusos de lo que antes eran las disqueras, sino que van a garantizar la distribución de los royalties a través de las cadenas de bloque. O sea, ha ido desde la piratería a la superprotección, no tanto de las empresas, sino también de los autores y los cantautores. Increíble, todo esto va a ser parte de lo que van a ser los desarrollos. Ya hay algunas cadenas de bloque que van a utilizar esta protección de derechos de autor, las ventas de tickets de los conciertos. Todo está cambiando, la distribución de videos a través de internet con derecho para que no haya piratería. Una cantidad de cosas que al remedio no le queda más derecho que cambiar. Una adaptación de lo que son esos metaderechos, derechos intelectuales, serían ahora las propiedades que van a haber en lo que se llama el metaverso o los mundos virtuales, un tema que
que no es nuevo, que estamos viendo desde hace años la famosa realidad virtual, pero en los cuales va a jugar no solamente un papel fundamental los derechos de los autores, sino de las empresas, la protección de marcas y si bien es cierto que hay personas que dicen que el ser humano al final no va a poder vivir y respirar dentro del metaverso, pues sí hay una gran economía que está en funcionamiento, al igual que la industria del gaming, que como empresa, como industria del entretenimiento, la industria del gaming ya superó en conjunto a la radio, televisión y cine en montos de producción de miles de millones, y aquí hay un derecho comercial que se está desarrollando y que está en plena efervescencia. En temas de la justicia, pues ya tenemos la justicia telemática o la e-justicia. El derecho procesal telemático es una innovación, poder declarar a través de videoconferencias, las certificaciones. Yo hoy voy a otorgar un documento notariado de los Estados Unidos desde mi oficina. Todas estas cosas, evidentemente en otra jurisdicción, pero lo voy a hacer telemáticamente y va a ser con identificación biométrica, pasaporte venezolano. Pero está el tema de la inteligencia artificial y la capacidad de la inteligencia artificial de resolver temas jurídicos. China utiliza jueces robot para dictar sentencias en varios tipos de delitos menores y se equivoca solamente en un 5%. Watson, el robot abogado que inventó IBM, un asistente jurídico que puede predecir incluso cuál va a ser la opinión de un juez basado en sus antecedentes jurisprudenciales. Qué interesante. Y yo, con los niveles del factor humano, la subjetividad y, por qué no decirlo, la corrupción, yo apostaría en gran medida en que una combinación de inteligencia artificial jurídica con supervisión del factor juez humano, pues yo apuesto a esto muchísimo, sobre todo en diversas áreas del mundo donde esa conexión de esa ley de los 6 grados a que las personas se conectan o su distancia máxima es entre 6, pues yo creo que existen sociedades que necesitan este tipo de automatización para evolucionar, porque mientras no haya Estado de Derecho, hay menos confianza en un país, hay menos inversión en él. Pero vayámonos a cosas que parecían, vamos a hablar de evolución del derecho tecnológico. ¿Cómo no ver esto? Tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. O sea, un tratado internacional sobre el espacio. Yo recuerdo que nací en los años 60, ya al final, y yo vi la llegada del hombre a la luna, pero ¿qué tenía que ver eso con el derecho que yo aprendí en la universidad? Pues muchísimo. Miren lo que les traigo como demostración. Bueno, algunas cosas administrativas en el caso de Venezuela, ley aprobatoria del convenio de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. En el caso de Venezuela estamos muy cerca de la franja ideal de lanzamiento de cohetes con lo que se gasta menos combustible, pero les tengo 2 sorpresas. Ley aprobatoria del convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre del año 2015, Gaceta Oficial 6208 de Venezuela. Y una más sorprendente aún, y a lo mejor usted nos está viendo en México, nos está viendo en Colombia, nos está viendo en Argentina, en todas las latitudes o en España, y usted no sabe que su país aprobó este tratado que rige las actividades de los estados en la luna y regula la minería. ¿Qué es eso? Eso es evolución. Eso es el derecho adaptándose a que el hombre llegó a la luna y que va a desarrollar explotaciones mineras, no solamente en la luna. Ya estamos hablando de que se va a Marte. Y si hablamos de evolución del derecho, tenemos que hablar de los cambios de lo que son los conocimientos humanos. Informes oficiales de distintos países, declaraciones en el Congreso en Rusia, reconocen la existencia de actividad de distintos tipos de naves que nadie sabe de dónde son, pero existe la presunción de que estamos en presencia de personas que vienen o seres que vienen fuera de la Tierra. Y hablando de futurismo, hablando de las cosas que pueden ser evolución del futuro, existe un concepto que yo, bueno, gracias al maestro Asimov, del que he leído más historias que ciencia ficción, me atrevo a decir que si la ciencia ficción es una visión que se convierte muchas veces en realidad, entonces puede existir lo que se llama el futuro
ficción, como lo hizo Asimov con sus 3 leyes de la robótica, pero ya se habla, no tan abiertamente, de que vienen cosas o cambios tecnológicos sumamente importantes. Se habla de transhumanismo cuando ya el ser humano va a adaptarse a otras máquinas o va a poder de alguna manera transmitir conciencia hacia una máquina o hacia otro ser. Se está hablando que en el futuro se pudiera trasladar el alma a otros cuerpos si uno está enfermo o dañado. Esa tecnología puede llegar. ¿Cómo va a influir eso en el derecho sucesoral? O ya se está hablando en algunos países, creo que vi algunas legislaciones en Europa sobre las sucesiones en vida. Imagínense que se logre la inmortalidad, desaparece el derecho sucesoral, ¿no? Va a ser sustituido tal vez por las sucesiones en vida. El tema de la clonación, hay una parte que sabemos, hay otra parte que no sabemos. Si nos cambiamos o si nos cambian el ADN, qué consecuencias legales tenemos. Hay que regular la clonación de seres vivos con modificación de ADN, o habrá que hacerlo. Si se va el hombre a Marte o se va a vivir a la Luna, pues entonces se puede crear un derecho inmigratorio que sea intersatelital o interplanetario. Si se descubren nuevas civilizaciones, pues podrán haber confederaciones, ya no de países, no Naciones Unidas, sino Planetas Unidos, y eso va a ser parte del derecho en el futuro. Si se certifica que existen otros mundos o que se puede viajar en el tiempo, pues habrá que regular el viaje en el tiempo para no, si eso tuviera consecuencias, pues entonces habrá que regularlo y habrá que crear hasta sanciones penales en los casos de que se infrinjan esas leyes. Si existen seres que no son de la Tierra, pero que pueden venir a la Tierra, pues entonces tal vez en el futuro habrá que regular los derechos de los seres no terrestres en la Tierra. Inmigración interplanetaria, intergaláctica, les parecerá que estoy exagerando, pero les estoy anunciando, tal vez en base a un posible concepto de derecho ficción, que estas cosas, el derecho positivo va a reaccionar, el derecho positivo va a estar allí para la preservación y el mejoramiento de los seres, y evidentemente nosotros tendremos que resguardarnos como humanidad, pero siempre con algo muy importante, que no es el no bloquear la tecnología. El descubrimiento es evolución, el derecho o se adapta o debe prever la involución de la humanidad a través de sus regulaciones. Pues con esto, unas reflexiones sobre el impacto de lo que son las tecnologías en este nuevo milenio. Muy agradecido. Muchísimas gracias a usted, profesor Horta. Como lo preveíamos, una presentación interesantísima, con muchísima información. Inevitablemente quedamos impactados con tantos datos, con información tan actualizada, con información tan cercana. Todavía estoy pensando, bueno, cómo voy a tratar ahora a mi mascota, viendo que desde el inicio usted nos está hablando de los impactos que tiene la relación incluso con los animales, a llegar a este punto, entender cómo la inteligencia artificial y todo lo que ahora se está desarrollando, por supuesto, está impactando en nuestro día a día, pero además el potencial que tiene a futuro en todas las actividades profesionales y en lo que estamos haciendo. Tenemos una consulta vía preguntas y respuestas que se la comparto. Andrés Figueroa nos dice: buen día, ¿nos podría dar una breve explicación de cómo funciona la autenticación remota de documentos en notaría en los Estados Unidos? Sí, existe en la actualidad un estado de la Unión Americana que tiene dentro de su regulación estadal la autenticación de notarios debidamente autorizados de documentos vía electrónica. Se hace a través de la conexión, a través de una página web, se llama NotaryCam, donde usted se identifica con el notario público. La persona pide la identificación, primero se hace una identificación biométrica al entrar al sistema, luego pide la identificación y la digitalización de los documentos de identidad. Todo esto está siendo grabado y queda registrado, y una vez que se pasa el procedimiento de autenticación biométrica, el notario lee el documento o le pregunta a la persona que lo va a otorgar si lo entiende. Si no hay, le colocan un intérprete público, y una vez que se da esa lectura, se da la manifestación de voluntad
y se le hacen las preguntas al otorgante y queda autenticado notariado y es recibido por vía electrónica con firmas electrónicas. Completa y muy clara además su respuesta. Muchísimas gracias. Por el momento no tenemos dudas o comentarios. Estoy segura que nuestros espectadores, al igual que yo, están procesando toda esta información interesantísima. Quisiera recordarle a todos los que están con nosotros que esta sesión está siendo grabada y será compartida a través del canal de YouTube de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, y que también en nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be pueden encontrar la información de los programas que tenemos en el área de Derecho. Destaco en particular el PREA en Derecho Tecnológico, que considero una oferta actualizada, interesante, que tiene la dirección de la Facultad de Derecho en oferta a todos los que están en esta disciplina. Yo no dejo de admirarme de la cantidad de temas interesantes y no dudo en que pronto estaremos teniendo mucha más información y podríamos predecir que este programa de estudios avanzados pasará a una especialización o a un programa mucho más amplio, en tanto hay tanta información y tantas aristas que estudiar, que analizar y que considerar en relación al derecho tecnológico. Tenemos una persona con la mano levantada en sala, pero no podemos abrir micrófonos en este espacio. En caso de tener algún comentario por chat los podemos revisar, igual que por la sección de preguntas y respuestas. Con todo gusto podemos compartir su información. Entonces, profesor Horta, pues para despedirnos, sus palabras a quienes nos están viendo desde las universidades de la red jesuita y a nuestros espectadores. Bueno, el mensaje es el de apertura, aceptación, sobre todo la proactividad que tenemos que tener para ver y participar todos en el análisis de lo que está sucediendo a nivel tecnológico. Cada uno puede ser un abogado, que usted sea más de derechos humanos, usted puede ser de derecho comercial, usted puede ser de derecho civil. Todos y cada uno de ustedes pueden hacer aportes a lo que incluso a futuro, sin que haya pasado, puede ser el derecho tecnológico para regular y sobre todo para avanzar como seres humanos, como sociedad, y abrigar esa tecnología por el bien de nosotros y las generaciones que vienen. Excelentes palabras de cierre. Nos despedimos entonces de este seminario. Muchísimas gracias a los espectadores que nos acompañaron y queda a la disposición esta y otras ponencias en este mismo espacio. Muchísimas gracias, profesor, y hasta luego. A ustedes. Hasta luego.